Estamos ya en A Fondo, el programa que compartimos cada día 24 FM y Visuales Asarquía. Hoy con la presencia del alcalde de Vélez Málaga, Francisco Delgado Bonilla. Muy buenas. Muy buenos días, encantado de estar aquí nuevamente. Bienvenido, y también parlamentario, porque en su condición de parlamentario y de alcalde de Vélez Málaga quiero preguntarle por lo que sin duda es la noticia del día, el comunicado de la banda terrorista ETA del fin de la lucha armada. ¿Cómo ha recibido ese comunicado el alcalde? Hombre, yo creo que es una buena noticia, pero hay que tomarlo con cautela, con precaución, porque comunicados como este, de verdad, no ha habido nunca, eso hay que reconocerlo. Pero la terminología aquí también es muy importante, porque unas veces han dicho que es lo dejaban de forma indefinida, otras veces de forma permanente, y ahora que finalizan, o como el término que han utilizado, definitiva la lucha armada. Por eso digo cautela, porque no dicen nada de abandonar las armas definitivamente, la entrega de las armas, el pedir perdón, y sobre todo que la justicia tiene que seguir trabajando en la exigencia de las responsabilidades por aquellos que tienen delitos de sangre. Es un avance importante. Siempre te queda un poco esa duda, ¿por qué ahora, a un mes justo de las elecciones generales? Si esto tiene una cierta lógica electoral o no la tiene. Quiero pensar de que hay buena fe, vamos a partir de esa situación. Lo único importante aquí es que se ha demostrado que cuando los partidos políticos están juntos, luchan decididamente, hacen las modificaciones legales que hay que hacer, se combate con el Estado de Derecho y con la ley, se ha conseguido pues arrinconar, desarmar en cierta medida a la banda terrorista. Pero son 856 personas que han fallecido, aunque otros medios hablan de 820 y tantas, pero son realmente 856 personas. 850 personas que necesitan justicia, que necesitan velar por esa dignidad de tantos heridos, que han quedado tanta gente que han sido mutilada. Es un triunfo de la democracia. Creo que cualquier posicionamiento que uno quiera hacer en democracia, con la palabra, con la razón o con menos razón, pero siempre con la palabra se consigue más que con la lucha armada. Ahora hay que esperar, dar tiempo al tiempo, ver si se va estableciéndose pues una solución definitiva que signifique esa entrega de las armas y que algo que hemos echado todos en falta, ¿no?, que es el perdón. Ellos se han acordado de los suyos, pero no se han acordado de aquellos que defendiendo el Estado de Derecho, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como han sido los propios militares, como han sido personas civiles que en un momento determinado pasaban por un lugar y perdieron la vida simplemente por estar en la calle. Creo que hay que tenerlo presente en este momento. Y ahí se ha echado en falta en el comunicado. Ahora es un avance, esperemos. Yo creo que hay que tener, como he dicho al principio, cautela, tener esperanza de que esto se convierta en una realidad, pero las armas siguen teniéndolas. No se han disuelto. Yo personalmente comparto ese sabor agridulce, por así decirlo, de este comunicado, sobre todo porque da la sensación de que no es un comunicado que parta desde el convencimiento de que la lucha armada no era el camino a seguir, sino que más bien parece que es que los demócratas le hemos derrotado. Sí, eso es cierto, puesto que creo que esa ley de partido que supuso hace ya unos años un encuentro firme del Partido Socialista y del Partido Popular, dio un salto cualitativo en la lucha contra ETA. Al final, el tiempo, la constancia, el trabajo bien hecho, la corresponsabilidad entre la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, la intervención, que hay que reconocerlo también, de los fiscales, los jueces y toda la sociedad civil, ¿no? Pero claro, estos momentos pues uno recuerda, mucha gente, a nuestro compañero Blanco, ¿no?, que sabemos cómo murió, ¿no? Pues claro, está ahí, todo en la memoria de todos, ¿no? Debemos recordar en estos momentos. Por supuesto, todos los asesinatos han sido dramáticos, pero este quizás... Este fue terrible, el que más se nos quedó en la memoria. Sí, porque ahí fue un cambio de la sociedad, ¿no? Un cambio donde todos nos sentimos en cierta medida, ¿no? Éramos este compañero que fue vilmente asesinado, ¿no? Por tanto, esperanza, cautela, seguir avanzando. Evidentemente, aquí no cabe negociación, aquí no hay un conflicto armado. Aquí es una banda de terroristas, una banda de asesinos que tienen que pagar por lo que han hecho. Y a partir de ahí,
podemos construir un País Vasco pues en paz, donde cada uno pueda expresar lo que quiera expresar dentro con respeto al Estado de Derecho y a la ley. Pero en la mano está, en su mano está. Ahora, pero se habla también de que ahora el Estado debe ser generoso. ¿Hasta qué punto se puede llegar a ser generoso con todas esas connotaciones que usted plantea? Bueno, ahí se habla mucho, ahí dice que ya se ha pagado. El hecho está claro que una parte de la organización está ya en las instituciones. No lo olvidemos, ya tienen responsabilidad en instituciones públicas. Unos dicen que ya se ha pagado, no lo sé. Yo no voy a entrar ahora mismo porque son temas muy sensibles y uno tiene que ser Pero usted sabe, tanto como yo, que vamos a ver indultos. No lo sé, no quiero avanzar nada porque no estoy en ese nivel de decisión, evidentemente. Pero sé lo que mi partido defiende, ¿no? Mi partido defiende lo que acabo de indicar, ¿no? Aquí tienen que entregar las armas, se tienen que disolver, pedir perdón a las víctimas y que la justicia exija la responsabilidad. No nos olvidemos que creo que hay más de 300 personas que están en busca y captura. Unos por planificar asesinatos, otros por materializarlo. Y tienen que pagarlo. Y 700 presos. Y 700 presos. Pero que son y a su partido, si vamos, las elecciones hay que celebrarlas, pero todo parece indicar que su partido va a ser el que va a gobernar a partir del 20N en este país. Le va a tocar gestionar ahora ese diálogo o esas conversaciones para esa generosidad de la que hablábamos antes, ¿no? Sí, cuando llegue el momento, no podemos vender el oso antes de cazarlo, ¿no? Hay que esperar, hay que ganar, que los ciudadanos confíen en el proyecto del Partido Popular y ahora tendremos, evidentemente, un gran reto. Un gran reto es seguir avanzando la paz y eso significa pues, un trabajo que no creo que sea una negociación, pero sí hay que buscar encuentros, ¿no? Encuentros que te puedan facilitar el camino. Pero es muy complicado, puesto que habrá exigencias que evidentemente un Estado de Derecho no puede compartir. No olvidemos también de que esta estrategia siempre de ETA, al final, hablan de paz, hablan de no realizar ningún tipo de actuación armada y después tuvimos los atentados de la T4, por recordar el último más reciente, ¿no? Por tanto, vamos a tener... Y la fotografía ha sido prácticamente la misma, con algunas palabras más, efectivamente, pero la fotografía es la misma. 3 personas encapuchadas, en aquel momento dijeron... bueno, eso es un dato. Un alto el fuego. Sí, pero un dato que le acaba de indicar y es correcto, ¿no? Yo leí ayer, estaba en el Parlamento de Andalucía, teníamos Comisión de Economía, Innovación y Empresa, y estando la comisión fue a través de bueno, todos tenemos allí pues, un ordenador, ¿no? Cuando tuvimos la información, ¿no? Y que nos quedamos todos, ¿no? Hasta el mismo consejero que estaba allí todo un poco sorprendente por ese comunicado, pero hay algo que la foto te llamaba la atención. Pues leías el comunicado y de pronto ves la foto que estaba en todos los medios, en todas las agencias de información y hablaban de valentía, pero estaban encapuchados. No se descubrieron la cara. El que no enseña la cara, el que no está de frente mirando a los ciudadanos, no merece mucha confianza. Yo en ese tema a lo mejor me parezco más a Mayor Oreja, ¿no? Y a muchos otros compañeros del País Vasco que siempre tienen esa prevención, porque conocen la realidad de la organización ETA. Y hay mucha gente que pueden compartir dentro de su organización lo que estos han declarado y han manifestado en el día de ayer, pero no se sabe. Yo creo que ahora mismo algo es claro, que ellos estaban acorralados, puesto que se han hecho las cosas como hay que hacerlas. Una lucha constante, un esfuerzo permanente con la fuerza y cuerpos del Estado y el Poder Judicial. Y ha dado su fruto. Ahora, ese fruto va a ser totalmente permanente, va a ser indefinido, se va a producir lo que todos queremos y eso habrá que esperar. El día 20 serán las elecciones y luego se abrirá un nuevo camino. Y esperemos que ese camino no conduzca a la paz definitiva, no, pero definitiva, y que la banda armada entregue sus armas y al final podamos buscar una vía de que el País Vasco sea un país donde cualquier opción política se pueda expresar libremente, pero defendiendo su opción a través de las ideas y de la palabra, aunque no la podamos compartir. Pero no olvidemos que incluso el final del comunicado seguía defendiendo la independencia de Euskadi, es decir, la ruptura y la confrontación. Esos son datos objetivos que están ahí. Esperemos que
que eso sea... Sí, pero esa línea política debe seguir otro camino, el camino político, el del debate, el del parlamentario, claro, no el de las pistolas. Sí, ahí está. Además están en las instituciones, como he dicho, tienen su representación en el Parlamento vasco y ahora es el momento de buscar ese diálogo que te permita la solución definitiva. Yo creo que el Estado de Derecho puede ser generoso en un momento determinado, pero para que sea generoso se tienen que dar unos condicionantes donde se pueda restablecer muchas vulneraciones de derechos que se han producido, muchas situaciones de falta, ¿no?, de esta banda, de comprender que hay 856 personas que han dado su vida por defender una España democrática, por cumplir con sus obligaciones, por cumplir su puesto de trabajo, que tenían que defender nuestra democracia, defender la vida, defender la seguridad de las personas. Y ahí estamos. Yo sé, esto es un tema que es complicado. Yo siempre, es decir, en un momento te da la alegría, ¿no?, pero de pronto te queda también esa sensación, tú lo has dicho, la palabra es correcta, esa sensación un poco agridulce, ¿no? ¿Será esto definitivo? ¿No será? Es muy difícil, ¿no? Como no tenemos todos los instrumentos que nos puedan dar una respuesta, esperemos que al final pues todos nos pongamos de acuerdo para cerrar esta historia de nuestro país, que es una historia que debemos olvidar, pero tenerla siempre en el recuerdo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no? Es tremendo, ¿no? Lo que ha pasado en estos 45 años, ¿no? 45 50, depende, de 52, en fin, cada uno... Sí, la primera víctima fue un bebé de 22 meses, ¿no?, según he podido leer, que es que el primero, que según dice fue en el año 61, creo, que es cuando se establece ya ese cómputo tan negro, ¿no?, que es la pérdida de vida humana. Por tanto, yo diría una voz a la esperanza, una voz que significa un reencuentro, e intentar de que tengamos una convivencia en paz en nuestro país. Al final no somos distintos, somos todos iguales. Tenemos un país que si todos ponemos de nuestra parte, podemos sacarlo ahora en esta situación tan difícil que tenemos. Pero si nos olvidamos de las confrontaciones y nos ponemos todos a trabajar, ganaremos un mejor futuro. Pero ahora mismo un paso que corresponde, pues en este caso al gobierno de la nación, con la firmeza que debe tener, con el respeto a la ley, que eso es fundamental, el respeto a la ley. Y dentro de ese respeto, en ese sentido que usted dice, en el respeto a la ley, para que en este país se produzca un indulto, debe haber un arrepentimiento y un perdón a cualquier preso. Y esperamos que los presos de la banda terrorista se le aplique el mismo. El comunicado es el que es, cada uno ha sacado sus connotaciones, cada uno lo valora más positivamente, menos positivamente, hay otros que no lo valoran de esta manera, que tienen incluso más cautelas de las que nosotros estamos ahora mismo expresando, y al final veremos si realmente se confirma. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Pero por lo menos es una noticia esperanzadora para la paz en España. Vamos a ver cómo transcurren los próximos días, vamos a continuar con el resto de los temas. Otro tema también preocupante, el corredor ferroviario. Cambiamos radicalmente de tema. La Unión Europea ya ha decidido que para su eje transeuropeo que va a comunicar Algeciras con Estocolmo, ha apostado por el recorrido mediterráneo, y por el central. Al final no se ha decantado por ninguno de los dos. Sí, le llaman por el interior. Pero el recorrido, cuando llega a Almería, no pasa por el Mediterráneo. Yo decía el otro día que la Unión Europea nos había robado el Mediterráneo a la Costa del Sol, porque le llama Mediterráneo, pero cuando llega a Almería sube hacia Antequera, y Antequera, Algeciras y un ramal para Sevilla. La Costa del Sol se queda fuera. Sí, la verdad que todo nos ha sorprendido, ¿no?, que se hable de un corredor ferroviario mediterráneo y después el Mediterráneo termina en Almería, ¿no? Creo que se ha hecho con esta solución que nos ha defendido el Gobierno de España, puesto en todos los estudios que podemos comprobar en estos años atrás, cuando se estaba definiendo el corredor, siempre se hablaba que el estudio del corredor ferroviario llamado Costa del Sol, entre Almería, Granada y Málaga, Algeciras, estaba en estudio. Han sido muchos los compromisos que se adoptaron por el Ministerio de Fomento, hasta las reuniones que se han tenido a lo largo de este tiempo, incluso con los ayuntamientos y con los responsables políticos de esta zona, ¿no? Y al final pensábamos todos que se iba a defender
también ese proyecto de corredor. Pero al final la propuesta que ha llevado el Ministerio de Fomento a la Comisión Europea, a la Unión Europea, ha sido la que es y la que se ha aprobado. El pasado 13 de octubre estuvimos nosotros presentes, estuvo el concejal Antonio Arrieta en una reunión convocada por el alcalde de Málaga con los alcaldes que afectados por ese corredor ferroviario, como son los alcaldes de Estabadejido, Adra, Motril, Nerja, Vélez Málaga, es decir, todos los que estamos afectados por ese corredor, para posicionarnos en su reivindicación. Así se hizo mediante ese acuerdo. Se pronunció y la Mancomunidad no lo hicimos esta semana. Una intervención suya como portavoz del Grupo Popular. Sí, hicimos una propuesta in voce para intentar que todas las instituciones nos sumemos a algo que creo que es lógico y de sentido común. Así que es la lógica. El corredor ferroviario no se puede entender que el Mediterráneo está en Granada interior y en Sevilla. El corredor tiene que estar por donde tiene que estar. Hoy, por ejemplo... ¿Y esta es una batalla perdida? No, en absoluto. Ahora mismo se está celebrando la Comisión Informativa de Recursos, donde hay una moción de otra formación política, otra nuestra, que habrá que configurar en su acuerdo. Antes era pues reivindicar ese corredor y ahora lo que tendremos que hacer es instar al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Fomento y a la Junta de Andalucía, para que presente alegaciones, que hay un plazo de 20 días, presentar alegaciones para que sea incluido ese corredor. Es fundamental para el desarrollo. Es decir, no se pueden quedar el puerto de Motril, el puerto de La Caleta y el puerto de Málaga sin ese corredor. Estamos hablando que Motril, el puerto de Caleta, conjuntamente con el puerto de Estepona y el de Málaga, son los puertos más importantes del Mediterráneo, uno por mercancía y otro por sus capturas en materia de pesca. Que nos quedemos fuera, me parece que otra vez se está olvidando, y sobre todo la Costa del Sol, se está olvidando el Partido Socialista. Lo que no se entiende es que presentemos mociones, presentemos iniciativas, sean votadas por ellos, y cuando llega la hora de la verdad, de esos apoyos, de esos compromisos, queden en agua de borraja, y al final se presente una cosa distinta a los que han venido apoyando en todo este tiempo. No se puede actuar en política con ese fariseísmo, ¿no? Puesto que al final, ahora mismo todos los vecinos y vecinas de la Costa del Sol, de la costa tropical, de la costa almeriense, saben que el Partido Socialista no ha cumplido con los compromisos que han ido adquiriendo durante este tiempo. Que es cierto que aumentará el presupuesto, pero estamos de acuerdo que son muchos años para su ejecución, pero que hay que dotar de la partida presupuestaria necesaria para que se haga también el estudio, que no sé si se realizó definitivamente el estudio, que eso está todavía por ver, pero lo importante es que se hubiera incluido y se hubiera desarrollado conjuntamente con el resto. Pero la Costa del Sol, como siempre, está olvidada en las actuaciones políticas del Partido Socialista. Esto ya es un hecho bastante conocido por todos, ¿no? Pero nosotros hay una vamos total a seguir... división en este tema en el Partido Socialista. Ayer oíamos declaraciones totalmente contradictorias. Por un lado, el PSOE de Málaga anunciaba que iba a presentar alegaciones en el periodo de exposición pública del proyecto, pero por otro lado el ministro Blanco dijo que Málaga debería estar satisfecha y contenta por el corredor, por este corredor ferroviario tal como se había distribuido. Como hablan de qué pasa, es decir, Granada, Bobadilla, Antequera, Sevilla, Algeciras, que con eso está ya cumplido su compromiso, y no es así. Por eso lo que digo, que es que nunca entenderé cómo actúa el Partido Socialista, además en este tiempo está desarbolado. Realmente no hay una dirección política clara. Aquí hay pues reinos de taifas, cada uno funciona como cree conveniente. No es lo mismo el PSOE de Málaga que el PSOE de Granada o el PSOE de Sevilla, entre las luchas internas. Es decir, el proyecto político socialista no existe ya. Están en una huida permanente, y esta huida permanente hace pues que al final determinadas iniciativas pues no lleguen hasta las personas que tienen que decidir, como este caso era el Ministerio de Fomento, porque en las campañas, por ejemplo, en las locales, que también salió este asunto, y salió con mucha profundidad en debate, el compromiso del Partido Socialista era apoyarlo. Ha llegado Trinidad Jiménez, ya lo ha dicho, incluso en la conferencia política que hubo en Málaga, hace unas fechas muy cortas, que unos días antes de la Convención Nacional del Partido Popular, una de las conclusiones era esta,
en la conferencia política del Partido Socialista a nivel nacional. Pero ahora la candidata Trinidad Jiménez es de las que opinan que debemos estar contentos y satisfechos con ese corredor. Bueno, eso es claro, ella tiene que defender, como ha sido miembro de ese gobierno, pues defender al gobierno, pero nadie lo entiende, nadie lo entiende. Hay gente que ahora mismo, pues yo creo que tiene una conducta vergonzante el Partido Socialista, porque decirlo, como ha ocurrido en tantos foros, en tantas sesiones plenarias que se han producido en todo este tiempo por todos los ayuntamientos digamos, de los municipios afectados, y al final no ha trascendido para nada, han hecho oídos sordos a una petición que es de sentido común, que es justa. Nosotros no se puede olvidar más, porque yo esto recuerdo aquí, por ejemplo, en el plan de infraestructura diseñado por Felipe González en su momento, se olvidó también de la autovía del Mediterráneo, que todavía incluso no está acabada, todavía quedan algunos trozos por terminar. Esa una autovía que tenía que haber estado hecha hace 20 años. Pero todo ocurre, y el tema lo tienen que saber los vecinos. Todo esto es la falta de planificación. El trabajar por impulso, el trabajar sin una estrategia clara. Y todo viene definido por un tema, que es el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, que teniendo la competencia el Partido Socialista prácticamente desde el inicio de la autonomía, cuando empezó a asumir competencia de que el Estado le iba transfiriendo, y entre una de ellas era la planificación territorial, tardó 20 años en hacer la planificación territorial de Andalucía. De ahí las consecuencias que estamos ahora mismo sufriendo en materia de ordenación del territorio, en materia de los planes generales de ordenación urbana, que ahora mismo se están concluyendo. Hemos visto lo que ha ocurrido en nuestra comarca y en otros lugares del interior de la provincia, o en toda Andalucía, con el tema de las viviendas ilegales, porque no había una planificación estratégica a medio y a largo plazo. Esa falta de planificación hace que ese tipo de infraestructuras, que trascienden nuestras fronteras, que nos conectan con Europa, es decir, nos conectan con el mundo, pues no estaban contempladas. Y al final esa falta de planificación lleva a estas consecuencias que hasta actúa pues sin previsión y en función de no tener criterios claros. Y al final, como siempre, los más afectados somos los malagueños, y los granadinos y los almerienses. Y en el Partido Popular lo tienen totalmente claro, porque le digo que las declaraciones que he oído después del pronunciamiento de la Unión Europea es de que si ustedes llegan a gobernar a partir del 20N, van a garantizar que ese corredor ferroviario llegue a Málaga capital. Pero a Málaga capital se puede llegar desde Antequera, o sea, el mismo trazado de Antequera, y dejar la comarca de la Axarquía fuera. No, lo que se ha planteado ya, y lo ha dicho tanto en el día de ayer Pío Cabanillas, como lo ha dicho Javier Arena, incluso oiremos a nuestro presidente nacional, a Mariano Rajoy, que ese corredor se va a hacer con el Partido Popular, porque es un compromiso. ¿Pero por la Axarquía? Bueno, sí, ¿O Antequera, Málaga? No, la idea del corredor Almería, Motril, comarca de la Axarquía, claro, es que estamos Málaga, hablando, Algeciras. si estamos hablando que es un transporte fundamental, es un transporte modal de mercancía, donde nosotros ahora mismo nuestra conexión con Europa es fundamental, nuestra conexión con Europa y sobre todo con el transporte es fundamental. Además hemos visto hace unos días la feria de transporte que tuvimos aquí, en Vélez, que se organizó con la Asociación de Transportistas de la Axarquía, donde estamos viendo que el sector, ahora mismo subtropical, el sector pesquero, necesita unas vías de comunicación, que ahora mismo la tenemos con una excelente empresa de transporte, pero es fundamental para nuestro desarrollo. Tenemos nuestro parque tecnoalimentario ahí, que espero que más pronto que tarde salte definitivamente y tengamos pues eso. Menudo impulso les supondría. Pues eso sería fundamental. Para el parque tecnoalimentario. Claro. Pero eso necesita la planificación estratégica y no se ha hecho. Entonces, claro, ese es el problema que hay. Y esos son los condicionantes que siempre tenemos. Somos la zona de Andalucía, la gran olvidada de las políticas socialistas, y a los hechos me remito, ¿no? Señor alcalde, si hablamos de ferrocarril tenemos que hablar de tranvía, el tranvía de Vélez Málaga. ¿Cuál es su situación actualmente con respecto al tranvía? ¿Está contento porque se va a parar o lamenta que se tenga que parar? Hombre, siempre lo he dicho, yo he sido muy crítico desde que estoy en política con el tranvía. El tranvía se empezó a concebir antes de la fecha que muchos se creen. No estamos hablando del año 2005, 2006,
que fue cuando se visualizó más por los vecinos. Entonces estaba hablando prácticamente desde el año 99, 2000, se estaba hablando del tranvía de Vélez Málaga. El tranvía, incluso antes, porque si me lo permite, mi memoria me hace recordar que al Plan General se presentó unas alegaciones por parte de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez Málaga, entonces presidida por Francisco Toboso, que en paz descanse, que presentaba una alegación para ese tranvía. Para ese tranvía y para el tema de lo que hoy también se llama el corredor ferroviario, el corredor ese famoso, que no es el corredor mediterráneo, sino el de la Costa del Sol. El de la Costa del Sol, ese tren litoral, que también se hizo alegaciones. Pero claro, todo esto del tranvía, cuando uno está en la oposición, uno está en el gobierno, yo siempre he defendido lo mismo. Yo siempre he dicho que el tranvía es un medio fantástico. El tranvía es un medio de comunicación fantástico, que es cómodo, ecológico, es decir, tiene una calidad, una eficiencia, todo eso lo tiene el tranvía. Pero claro, implantar un sistema tranviario como el que tenemos, hay que hacer los números muy bien. Hay que saber si la población donde se va a implantar puede asumir los costos de su explotación. Partiendo de la base de que todos los servicios públicos, todos tienen un coste para el Estado, todos, porque nunca se le puede trasladar a los vecinos, evidentemente, ni los servicios sanitarios, ni los servicios educativos, porque hemos creado entre todos un estado del bienestar, un estado donde prima 3 factores importantes en ese estado: la educación, la sanidad, los servicios sociales, y que nuestro estado se ha implantado bajo esos pilares y que todos defendemos. Y todos sabemos que la sanidad tiene un coste, que los servicios sociales tienen un coste, como estaba hablando ahora la ley de dependencia, etcétera, se ha creado un derecho subjetivo. Pero en materia de transporte público es exactamente igual, sabemos que tiene un déficit, pero ese déficit tiene que estar controlado, debe estar en posibilidad de que el ayuntamiento donde se implante pueda asumirlo. Cualquier estudio serio, cuando se trata de sistemas tranviarios, se habla de número de habitantes que pueden beneficiarse de ese transporte. Estamos haciendo nosotros un plan de movilidad, que ya nos presentaron el diagnóstico hace breve fecha, y ahí se recoge que solamente el 8,3% de los vecinos de Vélez Málaga utilizamos servicios de transporte público, solamente el 8,3%. Y ahí cuando habla de servicio de transporte, se refiere tanto a los autobuses como al tranvía. Todo, cualquier servicio de transporte. ¿Qué significa? Que no hay una conciencia ciudadana en el uso del transporte público. ¿Por qué? Eso sería otro análisis. Pero en el momento que tú implantas, tienes que tener todos esos factores controlados y saber si es posible, no es posible y qué impacto pueda tener en la economía local. Cuando se hizo el tranvía, pues se adoptó una decisión en base a unos datos poco serios, pero rigurosos, sabiendo de antemano el impacto tan negativo que iba a tener en los presupuestos municipales. Y el tiempo nos ha ido dando la razón, nos ha ido completamente dando la razón. Ahora mismo, de mantener el tranvía hasta la segunda fase, ahora mismo tenemos el destrozo por un fatal accidente de un camión, nos arrancó casi 1 kilómetro de las catenarias, que eso se va a arreglar evidentemente porque eso está en las compañías de seguro. Pero poner la segunda fase en marcha, con las 3 unidades del tranvía, supone que la tarifa técnica pase a 2,80 euros, es decir, casi 1.000 pesetas, ida y vuelta, Vélez Málaga, Torre del Mar. Teniendo en cuenta que los vecinos pagan 1,30 y 1,30 son 2,60, la diferencia está en los 6, prácticamente lo paga el ayuntamiento. Ese impacto en las arcas municipales, más unido al precio que pagamos entre el billete y la tarifa técnica mensualmente por aquellos que lo utilizan, supondría una dotación o una previsión de gasto en el presupuesto de cerca de 2.600.000 euros. Ante la situación actual de crisis económica, que el ayuntamiento no ingresa prácticamente recursos ordinarios por vía de ICI, del impuesto de construcción, tasas, ha caído la recaudación muchísimo debido a la crisis y a la situación de la familia, hace que si tenemos que dotar esa partida económica, el dinero tiene que salir de algún lado y el dinero tiene que salir de la merma de otros servicios. Y yo como alcalde no puedo ahora mismo provocar una desestabilización económica en el ayuntamiento que ya por sí mismo la tenemos muy grave por la gestión que han realizado pues el señor anterior alcalde, gobierno. Hay quien piensa que todo esto es un farol,
de cara a la Junta de Andalucía, que usted no va a parar el tranvía. El tranvía ahora mismo yo sigo estando en negociaciones. Si mañana la Junta me dice de que abrimos una vía de negociación, pues el tranvía no se parará. Pero necesito... ¿Y si no la abre? Y si no la abre, pues tendremos que adoptar las medidas que he anunciado. Si no, al día 1, al día 2, porque esto tiene unos trámites administrativos que hay que resolver con la empresa concesionaria. Pero los números los sabe el Partido Socialista, al igual que yo. ¿Pero usted ha ordenado ya por escrito a la empresa no, todavía que pare la obra el día 1? Todavía no. Nosotros hemos puesto una fecha para una suspensión, en principio temporal, del servicio de tranvía, y esas horas de tranvía cambiarlas por horas de autobús. Fíjese que la tarifa técnica la tenemos ahora mismo en 1,82 euros, 1,82, y posiblemente con la incorporación de unidades de autobús para ese tránsito que actualmente hace el tranvía, supondría bajarla casi 30 céntimos. Es decir, ya estamos ahorrando. La gente dice, pero el tranvía, claro, el tranvía hay que seguir pagando, porque el servicio es municipal. El tranvía le cuesta a la empresa mensualmente, el pago de los tranvías, 100.000 euros mensuales. A la empresa, a nosotros nos cuesta ese precio, pero lo pagamos en un periodo mayor. Ellos lo están pagando en 10 años y nosotros lo pagamos los tranvías en 25 años, que es el periodo de concesión administrativa. Ahora estamos en un punto en que yo he dirigido ya 2 cartas al presidente Griñán. 2 cartas. ¿No ha recibido respuesta? Todavía no he recibido respuesta. La primera se la di en mano en junio, finales de junio de este año, y la última se la mandé el lunes. El lunes se la mandé por correo y por fax para que tuviéramos una respuesta, dando 2 posibilidades. Primero, que cumplan los compromisos con Vélez. Chávez vino a Vélez el 30 de enero del 2009, donde se comprometió firmemente a paliar puntualmente el déficit del tranvía. Además dijo una cantidad concreta, 1 millón de euros. 1 millón de euros, que en aquel tiempo era el déficit que el tranvía tenía. Ha pasado el tiempo, el déficit es mucho mayor, estamos ahora con una deuda de 1.600.000 euros. Nosotros hemos cumplido con la empresa fielmente con los compromisos que adoptamos en el mes de julio, incluso de la incorporación de la tercera unidad a la tarifa técnica, porque no estaba incluido. Hay una deuda todavía desde la compra del tranvía hasta el día 31 de julio de este año, que siempre los gobiernos socialistas no han querido saber nada de esa tercera unidad cuando se compró por Antonio Subirón. Es que Antonio Subirón mandó una carta diciendo que se comprara la tercera unidad. La empresa la compra y dice, bueno, ¿y ahora cómo se paga? Y hasta que yo he llegado, no se ha puesto al cobro esa tercera unidad. Pero es precisamente una de las cosas que los grupos de la oposición le echan en cara, ¿no? Dice, ¿cómo puede parar el tranvía si hace tan solo unos días reconoció la tercera unidad del tranvía? Bueno, uno tiene que reconocer lo que uno compra, ¿no? Si yo, para lo bueno y para lo malo, soy el alcalde de Vélez y tengo que asumir los compromisos que se firma por otro alcalde en un momento determinado. ¿Pero no hubiera servido como medida de presión para llegar a un acuerdo más factiblemente? No, es la única medida de presión que hubiéramos ocasionado, si no somos serios y responsables, es que hubiéramos paralizado todo el servicio, porque la empresa se hubiera, como intentó hacerlo, claro, como pasó a principios de julio. La empresa se buscaba una solución a esta situación, porque tenía el derecho de su parte, todo el derecho de su parte, o paralizaba, no el tranvía, paralizaba todo el servicio de transporte municipal. Y yo como alcalde tenía que negociar ante esta situación y buscar una vía de solución. Y creo que la vía de solución que había buscado, con unos pagos aplazados o con un estudio económico, podíamos, en un periodo de tiempo más o menos amplio, ir pagando nuestro servicio de transporte. Porque no olvidemos que el servicio es de titularidad municipal. Lo podemos gestionar directamente o a través de una concesión, y está a través de la concesión administrativa. Y nosotros tenemos que pagar, en función de un contrato, pues lo que se establece en el contrato. Porque cuando usted se reúne con los representantes de la Junta de Andalucía, lo que le dicen es que, y parece razonable, que la Junta de Andalucía no puede sufragar los costes de los servicios públicos urbanos de toda Andalucía. Pero claro, obvian un tema importante, y es que hay una palabra dada por un presidente de la Junta de Andalucía que debe estar por encima de lo que normalmente distribuyan los fondos la Junta de Andalucía, que sea efectivamente no subvencionar los transportes urbanos. Bueno, es que esto es mucho. Yo cuando escuché esta mañana las declaraciones en una radio local del señor Marcelino Méndez me quedé sorprendido. No sé, porque además una de las cosas que hago es explicarle a los grupos de la oposición lo que hacemos. El lunes... ¿Lo has escuchado en esta casa, el 24 de febrero? El día fue el martes. El martes pasado tuvimos una reunión de Junta de Portavoces
Entre ellos hablamos de muchos temas y donde más tiempo dedicamos fue a explicarle la situación del tranvía. Y le expliqué todo lo que había transcurrido con datos, fechas, números, todo. Ahí no hay que ocultar nada porque son datos que están ahí y lo mismo que lo tiene el gobierno lo tiene que tener la oposición. Además, me quedé un poco con una cierta sorpresa cuando las preguntas que hacía la señora Sara Sánchez y el señor Marín, como si tuvieran un gran desconocimiento, si hasta hace 3 meses eran los responsables del servicio, ¿no? Con un desconocimiento, no sé si querían tomarnos el pelo, pero dejaban mucho, si hay una persona allí que esté escuchando como observador, se quedaría perplejo de los comentarios que hacían, ¿no? Pero fui muy claro en el planteamiento. Yo no estoy echándole un pulso a la Junta, yo estoy exigiendo a la Junta los compromisos que adquirieron con Belén Málaga, déficit. Y lo que le hemos pedido es que subvencione las tarifas técnicas, como se hace en otros servicios urbanos. En Madrid se subvenciona el metro, en Barcelona se subvenciona el metro, en Valencia se subvenciona el metro, en Sevilla se está subvencionando el tranvía de Sevilla. ¿La Junta subvenciona el tranvía de Sevilla? Claro que lo subvenciona. Desconocía ese dato. Claro que eso subvenciona. Incluso el tranvía de la Bahía de Cádiz, que está ahora mismo paralizado por decisión judicial, además los ayuntamientos no los quieren. La concesión administrativa no la hacen los ayuntamientos, la va a hacer la Junta de Andalucía. El titular de ese servicio va a ser la Junta de Andalucía. Y por tanto, como estoy explicando, ahí nos encontramos que en unos sitios sí hay apoyo de la Junta y en otros no. Este es el primer tranvía de Andalucía, donde el primer convenio que se firma, y un día lo puedo demostrar, se hablaba de una gestión compartida entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Luego, en diciembre del 2005, quiero recordar la fecha, se firma una adenda entre Concha Gutiérrez y Antonio Subirón, donde iba a ser una gestión compartida. Se convierte en una gestión directa por el Ayuntamiento. Gestión directa se puede hacer luego por el Ayuntamiento en concesión administrativa, por lo que permite la ley. Y así se realizó. Nos acordaremos todos, que eso hay que también tenerlo presente y parece que la gente tiene muy poca memoria, que se quedó desierto. Se quedó desierto la adjudicación del servicio de transporte municipal, incluido el tranvía. Y tuvo que haber un procedimiento negociado con la Alsina Grae para que la Alsina Grae, con otros socios, como este caso era Interrail Continental, quiero recordar, y Asando, asumieran el servicio municipal. Y para eso tuvo que haber concesiones a la empresa. De ahí ya nació todo mal. Y las consecuencias de un inicio mal, pues trae lo que ha traído, un déficit exorbitante, una situación insostenible para las arcas municipales. Yo estoy perdiendo lo que es justo. Además, esto se soluciona. Y hemos hablado antes de planificación, cuando hablando del corredor ferroviario. En Andalucía no hay una ley del transporte ferroviario. No lo hay. Cuando hay transporte ferroviario de competencia de la comunidad autónoma. Si se hubiera acordado y se hubiera establecido esa ley, posiblemente estuviera solucionado. Porque los transportes de este tipo son carísimos en la explotación. Y siempre tienen la ayuda pública a través de los presupuestos, que se subvenciona una parte de los costos de explotación, que es lo que estoy pidiendo. Yo estoy convencido que si ganamos la Junta de Andalucía el año que viene, la solución tiene que venir, porque hay otro tema importante. El tranvía de Jaén no se pone en marcha. El alcalde lo tiene muy claro. Los números que allí se están barajando llevaría a la quiebra al ayuntamiento. O sea, que estamos hablando de una apuesta política en general el sistema ferroviario. Es que estamos hablando de que hay Alcalá de Guadaira, la Bahía de Cádiz que hemos hablado Granada, que está paralizado, estamos hablando de Dos Hermanas, estamos hablando de Tomares, estamos hablando de un sistema tranviario que vertebra una parte de Andalucía y que necesita la financiación a través de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Yo no estoy pidiendo nada que no se haga en otros lugares de España. Y si usted está tan convencido de que si el Partido Popular gobierna Andalucía puede conseguir esas subvenciones, ¿no sería mejor aguantar 3 o 4 meses más hasta que se celebren las elecciones? Pero es que 4 o 5 meses más, el desequilibrio presupuestario es altísimo. Es que no podríamos hacer los presupuestos. Si yo tengo que consignar en el presupuesto la subvención que hay que dotar
para el sistema de transporte municipal, no podríamos cerrar porque el dinero tiene que salir de otro sitio. ¿Qué lo hago? ¿Despido a funcionarios? No lo puedo hacer porque son funcionarios y tienen su derecho a su plaza. ¿Recorto de servicios sociales? ¿Recorto de deporte? ¿Recorto de limpieza? ¿Recorto de parques y jardines? ¿De dónde? Es que al final el dinero es el que es y de algún lado hay que dotar las partidas económicas y cada una en función ahora mismo de los ingresos ordinarios que tenemos. La situación que tenemos económica en el ayuntamiento es terrible, es terrible. Hay una situación que si no adoptamos medidas de recortes, de ahorro, de austeridad, el ayuntamiento de Vélez puede entrar en quiebra. Ahora mismo estamos salvando las circunstancias porque estamos haciendo una política de austeridad enorme. Enorme. No me quiero ir del tranvía, ahora le preguntaré sí. por el tema de la austeridad, pero no me quiero ir del tranvía sin preguntarle. Si finalmente el tranvía se para, cuando usted haga balance de su gestión con alcalde, cuando termine, cuando los ciudadanos quieran que usted deje de ser alcalde, ¿en qué casillero va a poner lo del parón del tranvía? ¿En lo positivo por lo que le ahorró al ayuntamiento o en lo negativo porque paró el primer tranvía de Andalucía, fue el primero también en pararse? Bueno, bueno, los ciudadanos al final nos ponen cada uno en su sitio, ¿no? Yo lo que voy a intentar es hacer mi trabajo con responsabilidad. La responsabilidad para mí es fundamental. ¿Pero dónde lo pondría? ¿El parón del tranvía? ¿En la parte positiva o en la parte negativa? No, hombre, a mí no me gusta, ya lo he dicho, yo las decisiones que estoy adoptando con el tranvía no me gustan adoptarlas, pero hay que tomar decisiones y en la política decía todo que sí. Ahora explicaremos la situación del ayuntamiento, pues decía todo que sí, pues puede llevar a una quiebra. Entonces yo tengo que adoptar medidas. Hay ciudadanos que lo entienden, otros que la verdad no lo entienden, pero es tremendo ver el tranvía ahora mismo vacío, continuamente vacío. Está vacío el tranvía. Y son muchas personas que me dicen que cuentan cuántas personas van en el tranvía y prácticamente que se ponen a llorar. No, yo la verdad no es una decisión que tomo alegremente, por revancha, ni por confrontación, ni por echar un pulso, como se dice en la Junta. Yo estoy demandando lo que no han prometido y buscar una vía de solución. Yo le dije solamente al presidente de la Junta, que no tenía ocasión, y a la consejera, digo, no, venga, nosotros podemos aguantar, echarnos, nos pagáis el déficit y buscamos vía de solución, nosotros mantenemos el servicio, pero que haya un objetivo claro y un tiempo claro. Lo que no podemos tener es ahí abrir una vía de negociación que no se culmine nunca. La última de la reunión la tuvimos el alcalde de Jaén y yo con la consejera en el Parlamento. Y la consejera fue muy clara que no. Primero es que no tienen un duro. Ni siquiera para cumplir ese compromiso que hizo el señor Chávez y que ellos mismos ahora mismo eluden, ¿no? Como si no fuérase con ellos. Como no está Chávez, ya no tenemos ese compromiso. No, el compromiso lo dijo un presidente. Y el que le ha sustituido... En función del presidente. Claro, no lo dijo como... A título personal. Claro, no lo dijo como secretario general, ni Manolo Chávez vino aquí pues contando milongas. Ni lo iba a poner a su bolsillo. Claro, evidentemente. Ahora vamos a cumplirlo. Si ahora mismo se nos inyecta un poco de recursos donde podamos salvar esa situación de déficit que tenemos, nos podemos plantear, bueno, ya desde la tranquilidad buscar una vía de solución. Que la gente, que yo voy a pasar la historia por parar el tranvía, yo voy a suspender el servicio, no lo voy a quitar, voy a suspender el servicio para que no siga teniendo ese impacto tan negativo en los presupuestos municipales. Y buscar alternativas, y ya les ha planteado por mi partido este tema. Ayer miércoles, fue antes de ayer por la mañana, hubo un debate con una comparecencia de la consejera y que hizo Jaime Renault, que es nuestro portavoz en materia de infraestructura, hablando de este tema, y la consejera, bueno, pues diciendo, es que esto ya es un problema, hacer urbano, que lo que estamos hablando ahora mismo es por competencia del ayuntamiento. Y decía mi compañero, sí, eso no discute, pero aquí hay unos compromisos de financiación que se han incumplido. Además, y hay algo que miente la Junta de Andalucía. Y lo que escuché el otro día a la propia delegada y a propio Heredia, que esto es una infraestructura que ha pagado la Junta de Andalucía. Eso es falso. De todas formas, si usted pasara a la historia como el alcalde que para el tranvía, no tiene por qué ser negativo. Con los números que está usted dando, lo mismo es hasta bueno pasar a la historia. Yo por lo menos que cuando me vaya de alcalde, cuando lo deje esta responsabilidad, que serán los ciudadanos los que nos quitan y nos ponen con su voto, que recuerden que el tiempo que estuvo el Partido Popular gobernando hizo las cosas como hay que hacer las cosas, aplicando criterios que al final el ayuntamiento preste los servicios que tiene responsabilidad y los preste con eficiencia, con eficacia y al coste debido. Porque la situación que ahora si queremos entramos, de la situación del ayuntamiento es tremenda,
Yo todas las mañanas... Vamos a entrar ahí porque otro de los temas que tengo apuntado es lo de municipio de gran población y le oí a usted en campaña electoral decir que una de las soluciones a los problemas económicos del ayuntamiento era lo de nombrar al municipio de Vélez Málaga como un municipio de gran población y que en el día de ayer ya el Parlamento dio el visto bueno. ¿Cuál es la situación concreta del ayuntamiento de Vélez Málaga? Según mis datos, desde que usted llegó a la alcaldía se han ahorrado en torno a los 3 millones de euros. No sé si esos datos son exactos. Más o menos. ¿En qué situación estamos? ¿Hay problemas para pagar las nóminas? ¿Hay problemas para afrontar servicios esenciales? Sí. No. Vamos a ver, el tema, nosotros nos hemos encontrado cuando entramos en el gobierno, yo sabía que la cosa estaba mal. Si recogemos un poco los datos que están en la hemeroteca de vosotros, de los medios de comunicación, veréis que siempre he ido planteando la situación económica del ayuntamiento. Hemos hablado de pasar a la historia, ¿no? De pasar yo, si voy a pasar por cortar o parar el tranvía, pero lo que sí va a pasar el tripartito a la historia por haber llevado a la ruina al ayuntamiento de Vélez. Le voy a avanzar un dato. La deuda que actualmente tiene en Visa, hace poco, hará un mes, yo hablaba de 8 millones de euros. La deuda ya va por 13 millones de euros. Nos están apareciendo cada día más facturas, más compromisos de pago con empresas. Ahora mismo la deuda con proveedores, por todos los conceptos, alcanzan los 8 millones de euros. Es una situación de absoluta quiebra. Entonces el avance de los datos que nosotros internamente estamos ahora mismo trabajando. La auditoría que hemos encargado va paralela. Espero que la auditoría esté terminada en la primera quincena del mes que viene y conocerán todos los ciudadanos con pelo y señales la gestión que ha hecho el tripartito en Vélez Málaga. En el ayuntamiento tenemos más de 50 millones de euros de facturas sin pagar, de las cuales la mitad están reconocidas y la otra mitad sin reconocer. Es decir, que no tienen la provisión económica. Más de 20 millones de euros. 23 millones. Que tienen que ir ustedes dándole cobertura legal, claro, paralelamente los correspondientes presupuestos. Claro, por eso cuando se está hablando de tranvía, se está hablando de gasto, de cualquier gasto de los servicios municipales, hay que verlo en conjunto. Claro, si yo no voy parando gastos por un lado, no puedo tener recursos para cumplir por otro. Lo que pasa, señor alcalde, que cuando usted se hablan de esas cifras, los ciudadanos quizás se pierdan. Lo digo porque esa situación que usted plantea del Ayuntamiento de Málaga es mucho peor que los demás ayuntamientos, es igual. Habla de 8 millones de euros, ustedes hablan de 8 millones de euros con los presupuestos municipales como si los ciudadanos de a pie hablamos de 500 euros, ¿no? O sea, 8 millones de euros para un ayuntamiento como el Vélez Málaga está muy mal, mucho peor que ayuntamientos similares de la misma población. Pues les voy a bueno, 8 no, ya dice que va por 13. Bueno, 13 lo que es la empresa municipal, la empresa municipal. No, la situación ahora mismo de los ciudadanos, le hemos dado mucho avance de datos continuos, ¿no? Pero ahora estamos cada vez averiguando más, porque una de las cosas que dimos orden, el nuevo equipo de gobierno, es conocer, diagnosticar la situación económico, financiera y de los servicios municipales, para conocer cómo están, para, una vez que conozcamos la realidad, empezar a adoptar medidas que garanticen la viabilidad de todos los servicios. Lo primero que nos pusimos a trabajar fue la parte económica, conocer. Que si esta deuda es mayor, bueno, hay ayuntamientos del mismo nivel que Vélez, por ejemplo, Estepona, que debe el doble o más que Vélez. Hay ayuntamientos como, por ejemplo, donde está mi compañera Lole, que está diputada del Parlamento, que es del pueblo de Valverde del Camino. Un ayuntamiento con 10.000 habitantes debe 55 millones de euros. Un ayuntamiento que debe la mitad de la deuda de Vélez Málaga. Es decir, eso comparativamente, el Valverde de Camino es de locura, ¿no? Valverde de Camino es para intervenir en el ayuntamiento de Valverde, pero intervenirlo penalmente y pedir responsabilidades, que eso es lo que hay que hacer en un futuro, pedir responsabilidad a los gestores públicos por la administración de los recursos que ponen los ciudadanos en sus manos. Pero lo de la situación de Vélez, yo sabía que estaba mal, pero no cómo está. Es que el problema no es que se deban 8, el problema es por qué se deben. Es que se deben porque el dinero lo han desviado para otras cosas. Yo no estoy haciendo imputaciones de nada, la auditoría no lo dirá,
Pero ¿cómo es posible que obras que tenían financiación y financiación finalista se haya cogido ese dinero para hacer otras cosas? Para cosas que no estaban ni siquiera aprobadas por ningún órgano plenario del ayuntamiento. ¿Cómo se puede aprobar un convenio colectivo que ha supuesto un incremento retributivo en algunos casos, de un 20% y en otros casos de un 30%? Un convenio colectivo, 2 convenios mejor, uno en ENSA y otro, donde el ayuntamiento tenía que dotar de crédito a una partida económica de sueldos cuando no estaba ni siquiera aprobado por el propio ayuntamiento. Claro, al final, como los recursos que se mandaba desde el ayuntamiento mismo eran insuficientes, pues ha funcionado por el sistema de caja única. Es como si fuésemos un gran baúl donde entra el dinero y se va sacando como se quiera, sin tener en cuenta los compromisos de gasto adquiridos por contrato de obras, por contrato de servicios, por contrato de suministro. Y al final el caos que hay. La nómina de Envisa la pagamos hace 2 días, me parece. Es que no hay recursos para hacer frente a los gastos ahora mismo corrientes que se están generando por la gestión del tripartito.